Yo soy Alexia, él es mi esposo Carlos y este es el segundo episodio del podcast Testigos Extraordinarios. Si es la primera vez que lo escuchas, te recomendamos que busques el primer episodio porque ahí se explica el origen y la motivación detrás de su creación. Sí, en ese episodio platicamos un poquito de nuestra experiencia, pero sobre todo platicamos de tu experiencia. Rápidamente una recapitulación. Yo era un ateo, un día tuve un sueño en el que me vi predicando en una iglesia cristiana. Cuando desperté, tuve lo que yo creo que se trató de una conversación con Dios en la que me dio instrucciones. Me pidió que fuera a una iglesia en San Diego, California, a dar un mensaje. Era temporada alta, no teníamos planes de viajar. No sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos qué ibas a decir. No era una decisión financieramente inteligente. Sin embargo, llegaron los recursos para hacer el viaje, pudimos hacer el viaje. Y llegó el lugar. Encontramos un lugar en San Diego y finalmente di un mensaje en una iglesia cristiana. Sí, a partir de esta experiencia tan extraordinaria se han derivado muchas otras experiencias y seguimos viviendo a través de la gasolina de esa experiencia. Pero yo quería preguntarte, ¿cuál sientes tú que ha sido como el principal cambio en tu vida después de esta experiencia extraordinaria? Y creo que es el acontecimiento derivado de esta experiencia más importante, porque es algo con lo que yo vivía todos los días, que era mi ansiedad. Yo he sido una persona muy nerviosa, siempre estaba teniendo miedos, incertidumbres y vivía con muchos temores. Y desde que tuve esta experiencia he pasado por todas esas adversidades, pero con una sensación bien diferente. Digamos que perdí la ansiedad. Perdiste la ansiedad. Y algo de lo que estás diciendo me gusta mucho, porque creo que existe como esta creencia que una vez que tenemos una relación con Dios o una vez que tenemos un encuentro con Dios, entonces de repente viene esto que se puede malentender, ¿no? O sea, como decir, es que la paz de Dios que viene a través de conocer a Dios tiene que ver con que ya no me van a pasar cosas, ya no voy a tener situaciones difíciles, ya no me va a pasar nada y yo voy a estar en santa paz, ¿no? Yo creo que lo que yo estoy experimentando a partir de entonces es la paz de Dios, pero eso no ha significado que he dejado de pasar por adversidades, simplemente que ahora el tránsito por esos momentos viene acompañado de la paz de Dios. Entonces tienes como más claridad y certeza de que lo que viene siempre es bueno porque tienes finalmente un propósito. Al menos en mi caso, toda esta incertidumbre creo que tenía raíz en que yo no estaba seguro de que mi existencia tuviera alguna razón, ¿no? Uh-huh. Y creo que el conocimiento de tu propósito es una bendición, por lo menos en mi caso, porque me ha dado esa tranquilidad que viene acompañado con la certidumbre de que tu vida tiene un valor. Un valor, sí. Muchas veces lo llegamos a platicar tú y yo. Y creo que es un sentimiento muy común para las personas que no tienen una fe. Esta sensación de que tu vida es equivalente a la de un gusano, ¿no? O sea, no hay nada que haga especial tu vida y entonces cualquier tragedia puede suceder, pero no tiene ningún propósito, ninguna razón de ser. Sí, y lo comprendo. Cuando alguien me puede platicar de que tiene esa percepción o esa cosmovisión, pues lo entiendo porque así creía yo, ¿no? Que somos producto de una casualidad entre infinitas posibilidades y se dio de que existiera la vida ahí en este planeta y entonces existimos simplemente como seres vivos, como animales. Sí, pero nada de lo que pasa tiene una razón de ser y creo que, por ejemplo, algo que yo he aprendido con el tiempo y creo que es una idea que tú vas a compartir conmigo, es como Dios te transforma a través del proceso con un propósito. O sea, Dios no llega a tu vida y de un día para otro eres otra persona, aunque en tu caso, o sea, sí hubo un cambio radical, pero ha sido un proceso constante donde cada día te acercas más a tu propósito, ¿no? Cosas que yo pensaba cuando estaba más chavo y me pasaban cosas que para mí eran mortales, ¿no? Y yo no le veía ningún propósito a eso, pero finalmente ahora que entiendo que todo eso me estaba capacitando, de alguna manera lo que viví antes tiene un propósito y ha servido para configurarme en la persona que soy ahora, ¿no? Hemos platicado también de nuestra relación, que hemos tenido que experimentar
Y si no fuera por las relaciones que tuvimos en el pasado, no podríamos ser quienes somos hoy como pareja, ¿no? Sí. Sí, o sea, creo que una de las cosas más bonitas en mi entender que te da la fe es esta sensación de que todo lo que está pasando va a ser una bendición. Y creer que Dios te conoce y está preparando el terreno para lo que vendrá en tu vida, ¿no? Claro, Él te conoce a ti y conoce tu propósito, entonces Él está trabajando la tierra para que todo se dé. Finalmente seas lo que tienes que ser, ¿no? Sí, Sí, hace un rato estábamos platicando tú y yo de lo loco que es pensar que una vez que, por ejemplo, tú que pasaste de no creer en Dios a creer en Dios, entonces crees en Dios y crees que Dios lo creó todo y es el creador del universo y es una energía infinita y absoluta, y ahora este Dios infinito y absoluto tiene una relación personal contigo. No solo me conoce, sino que se comunica, sino que imagínate el potencial de esta relación que tienes con el creador del universo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son sus límites? ¿A dónde puedes llegar? ¿A dónde puedo llegar yo? Si, o podemos llegar nosotros como hijos de Dios si tenemos esa relación, si nos hacemos conscientes de que tenemos esa posibilidad, ¿no? Cuando yo era chica y iba a la iglesia y escuchaba sobre cómo Dios tiene un propósito en nuestras vidas, a mí me causaba mucho conflicto, como que no entendía a qué se referían, ¿no? Como que no había nadie que me pudiera explicar bien qué era o cuál era el propósito de Dios en mi vida, ¿no? Y yo pensaba, pues Dios quiere que yo me case, o Dios quiere que yo tenga hijos, o quiere que yo sea misionera en África, ¿no? Y pensaba todas estas historias y decía, ay, pues como que no. Y alguna vez escuché que el verdadero propósito de Dios, o sea, para mi vida, pero también para tu vida, para la vida de todo el mundo, es tener una relación con nosotros. Y es esta relación que, como tú dices, no tiene límites. O sea, es una relación con el creador del universo, con el creador de las estrellas, con el creador del sol. Y todo eso fue hecho para que tú y él puedan tener una tierra en común y una relación de amor. Y a mí eso me voló la cabeza. Sí, es realmente impresionante y te puede traer, creo que puede ser sin límites, pero dentro de los límites de nuestra capacidad de entender es algo impresionante, sí. Y quería nada más como que habláramos un poquito más sobre la ansiedad, porque creo que desde afuera yo el principal cambio que vi fue cómo tú pudiste soltar la ansiedad y cómo antes de esta experiencia la ansiedad era algo incapacitante, pero creo que no tenía que ver como era a ti te incapacitaba, sino como a muchísima gente que conozco que sufre de ansiedad. Es algo que verdaderamente la incapacita. Y cómo tú pudiste, pues no sé, o sea, dejar de necesitar medicarte para dejar de tener ataques de ansiedad. O sea, cómo ha sido ese proceso de ser una persona ansiosa medicada con ataques de pánico y demás, a no serlo, y que creo que eres el menos ansioso de los dos. El conocimiento de quién es tu papá y a qué se dedica, velo así literalmente como una relación paternal, ¿no? Él es mi padre, yo soy su hijo y se va a encargar de que todo salga bien y para mi beneficio. Claro. Aún sea lo más difícil, adverso por lo que puedas estar pasando. Claro, Entonces, o sea, no importa lo que yo estoy pasando o cómo yo estoy viendo este momento, yo sé que esto hoy o en 30 años tenía un propósito. Y sigo pasando por cosas súper difíciles que me cuestan mucho trabajo y me hacen seguirme cuestionando la existencia siquiera de Dios todavía, ¿no? Porque creo que en la manera en la que yo estoy formado en mis ideas, es muy difícil implantar una idea diferente. Sigo teniendo la certeza de que Dios existe. Sí, pero no es algo que se te da natural, ¿no? No se me da naturalmente y cuando paso por cosas difíciles me lo vuelvo a cuestionar, ¿no? Pero conforme se va sanando la herida, empiezas a encontrarle el valor a la experiencia. Sí, sí. O sea, creo que a veces cuando estás en medio de la ola, es normal, aunque seas una persona de fe, como preguntarte, ¿por qué Dios quisiera que yo pasara esto? Y creo que
lo que decías como de la experiencia, o sea, como de entender a Dios como un papá, yo creo que es algo que es un ejercicio que ayuda en el sentido de que cuántas veces cuando tú eras niño, no sé, tus papás no te dejaban dormirte a las 12 de la noche y tomarte toda la Coca-Cola del mundo y, no sé, hacer mil situaciones que ahora dices, pues claro, o sea, por supuesto que no era lo que mi papá, o sea, porque no era bueno para mí o esto que, no sé, la vez que te regañaron y te castigaron y que tú lo viste como un drama horrible y ahora dices, pues claro, o sea, era bueno, estaba hecho desde el amor. Pero a veces en medio de la tormenta nos cuesta trabajo decir, ok, Dios está permitiendo que esto suceda porque me ama. Y separarlo también de que hay cosas que nosotros hacemos que no necesariamente formen parte del plan de Dios. Claro. Aún al menos en nuestro entendimiento, nos podemos meter en problemas por nuestra propia iniciativa. Sí, por nuestro propio pie entrar a un problema. Y en nuestra propia libertad, ¿no? Si yo decido drogarme, no creo que necesariamente el convertirme en un drogadicto y hacerle daño a alguien pueda tener un propósito. Sí. O ver tan claramente el propósito de Dios detrás de eso, ¿no? Sino eso tendrá consecuencias de una decisión que yo tomé, ¿no? Claro, pero por ejemplo yo siento que aún o sea, que el amor de Dios es tal que Él puede, o al menos yo así lo he visto en mi vida, como, y lo hemos platicado tú y yo, de situaciones que decimos, es que Dios no pudo haber puesto esto, pero aún así, en su infinita misericordia, Él encontró la manera de que hubiera algo bueno en esa situación. E insisto, no digo que Dios nos haya puesto en esa circunstancia como tú dices, sino que yo de mi libre albedrío decidí hacer esto que iba al revés del plan de Dios, pero Dios de todas maneras siempre tiene la oportunidad de darle la vuelta y hacerlo algo positivo. Como les platicábamos en el episodio pasado, yo soy cristiana, de familia cristiana, y imagínense el shock que era para mi familia que yo tuviera un novio ateo, pero cuando se enteraron de toda esta experiencia que vivimos, obviamente ellos se emocionaron muchísimo, y mi tío, que es pastor, hizo como un espacio especial dentro del culto del domingo para que pudiéramos ir y Carlos que platicara su experiencia, pero hubo mucho más aparte de eso. ¿Quieres platicar un poquito de eso? Yo llego a Tepic, a la iglesia de tu tío, con un montón de dudas. Esto fue como unas 2 semanas después de que pasó toda esta experiencia en San Diego. Dudas que no necesariamente las había comentado contigo, sino generalidades con respecto al cristianismo, a la existencia de Dios. Sí. Y tu tío preparó la reunión del domingo con testimonios de varias personas como miembros de la comunidad que habían tenido algo especial en su relación con Dios, como testimonios, digamos, en muchos casos sobrenaturales, ¿no? Sí. O si quieres seguir cuestionándolo, con una serie de coincidencias impresionantes que parecían sobrenaturales. Después de que cuentan todos sus testimonios, yo estaba maravillado de escucharlos. Me pidió que pasara al frente a contar mi historia, ¿no? Les conté lo que acabamos de vivir en San Diego, y al final pasaron cosas bien interesantes. Llegó una señora que me tomó de la cabeza, me dio un coscorrón y me dijo: Sonso, conociste lo mejor de mí. Y esto aislado a lo mejor no tiene tanto significado, pero me conmovió muchísimo por dentro, porque yo traía una duda que se respondió con eso. Yo pensando en el concepto de Trinidad, esto que explica cómo la naturaleza de Dios es como de un ser que se divide tripartita en 3 personalidades distintas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo podría decir, en esa idea tengo formación católica, pensaba en la Trinidad y decía, creo que puedo distinguir en mi experiencia que tuve un encuentro con Dios Padre, que fue inspirado por el Espíritu Santo para dar un mensaje en San Diego, pero no puedo identificar a Dios Hijo, a Jesús, sí, porque seguramente no existe. Y aparte, con toda tu formación de politólogo y demás, ¿no? Este dicho tan conocido, ¿no? Jesús es un constructo social, es un personaje inventado. En general, Dios y las religiones, sí. Ajá, o sea, no era un tema en contra del cristianismo, pero pero sí la creencia de que Dios y las religiones son fenómenos socioculturales, sí. Entonces, en ese orden de ideas, yo decía, pues,
claro que ya ahora puedo aceptar que Dios existe, pero no puedo aceptar que exista Que existió Cristo, Jesús. Ajá. porque yo no lo identifico en esta experiencia. Entonces, cuando imagínate pensar eso y llega una señora que me agarra la cabeza, me da un coscorrón y me dice, Sonso, conociste lo mejor de mí. Y yo pensé, seguramente en la grabación, en mi mensaje, dije en algún punto Esta duda. que tengo, pero no, para empezar, no sería lo más inteligente para hacer una iglesia cristiana. Pero no lo dije, revisé la grabación y no lo dije nunca. Entonces, me dijo la señora muchas otras cosas que efectivamente pasaron. Ya hablaremos más adelante de esto, que pasa cuando alguien te dice cosas que vienen de Dios. Pero fue muy sorprendente para mí que me dijera, Sonso, conociste lo mejor de mí, porque yo me estaba cuestionando si te conocí o no. Sí, y creo que siempre es impactante cuando uno lanza una pregunta a Dios y Dios te la contesta, ¿no? O sea, creo que eso siempre es impactante y creo que es algo bien bonito de la fe, ¿no? La certeza de que hoy o en 2 años tú puedes hacer una pregunta y va a haber, y esa respuesta va a llegar de una persona random tal vez a decirte, esta era tu duda, aquí está tu respuesta, tú no le habías dicho nunca a nadie, o sea, estoy dudando de que exista Cristo, menos en una iglesia cristiana y en una familia cristiana, o sea, obviamente esa pregunta no había salido a la mesa, pero existía dentro de ti, fue otra confirmación de, hey, te estoy escuchando. Fue bien interesante. Fue bien interesante. Y en este mismo lugar, yo decidí por primera vez diezmar. Imagínate y ponle todos los prejuicios que pueda tener yo alrededor del diezmo. Para empezar, no se metan con mi dinero. Y dárselo a alguien para que lo gaste en su criterio, en las cosas que considera importantes una persona que se enriquece y anda en un BMW, como pensaba yo de los pastores. De los pastores. No tenía muchas seguridades con respecto a hacerlo. Sí. Pero en tu familia, viendo la iglesia de tu tío, dije, este es un espacio seguro, me atrevo a diezmar aquí. Y fue la primera vez que yo di. Entonces puse mi dinero en un sobre y lo deposité donde iba. Y también al final del servicio llegó una señora y como cuando te saludan las abuelitas con un billete, me dio unos billetes en la mano y me dijo que te los diera. Eso yo lo tomé y lo puse en mi bolsa. Y más adelante lo revisé y era la cantidad exacta que yo había puesto en el sobre. ¿Qué te hizo sentir eso? O sea, como Dios regresándote tu dinero. Yo creo que sí se trata de una lección porque la tomé, ¿no? Ajá. Y finalmente sí pensé que a Dios no le importaba mi dinero, solamente quería como conocer la intención, ¿no? Como finalmente revisar la intención detrás. Y lo hice con una intención genuina. Y creo que la manera como de aceptar mi gesto fue regresándome. Sí, o sea, creo que ya luego hablaremos un poquito más de nuestra experiencia como matrimonio con el diezmo. Pero creo que el diezmo tiene mucho más que ver con dónde está tu corazón o cuál es tu motivación que con el dinero, ¿no? 100% creo que se trata de eso. Y cuando lo haces con la intención adecuada, tiene el efecto esperado. ¿Cómo es? Dios ama al dador alegre, ¿no? O sea, cuando tú lo estás dando no como de que quiero que me lo regreses, ¿no? Tampoco ese es el punto, ¿no? Pero como te lo estoy dando en un lugar... Sí viene una recompensa detrás de la generosidad. Creo que hay promesas al respecto. No estoy preparado para responder con precisión sobre eso, pero ya hablaremos de nuestra propia experiencia con eso, ¿no? Creo que se merece un capítulo específico hablar del diezmo. Bueno, y no en este mismo viaje, sino en este mismo ambiente, tenemos nosotros un amigo que tiene un contexto con el cristianismo un poquito complejo, en el sentido de que sus papás son cristianos, él no es cristiano, tiene más bien heridas hacia la iglesia y hacia la religiosidad, y tiene como esta protección en contra todo lo que tenga que ver con Dios, o este prejuicio como de que yo creo que mis papás nomás les falta un tornillo y los cristianos están medio locos. Y tuvimos una oportunidad de platicar con este amigo
poquito después de que volvimos de San Diego, como a los 2-3 meses. Y fue también La verdad algo ni loco. siquiera recuerdo cómo fue que se dio, pero me acuerdo de estar platicando con él y la manera en la que lo abordé me pareció que también fue muy específica, ¿no? Empezamos platicando como ateos. Ujú. Él siendo hijo de una familia cristiana y yo convencido por formación de que Dios no existe. Entonces empezamos a platicar, le conté mis argumentos, me platicó los suyos, coincidimos en que Dios no existe. Y una vez puestas esas cartas sobre la mesa, le dije, ahora quiero que veas esto que me pasó en San Diego, y le mostré un video de mi mensaje en la iglesia de California. Y él todo el tiempo estaba como súper serio, viendo así como al frente, yo pensé rojo. que estaba aburridísimo, que estaba molesto. Yo lo veía rojo. Además era un video que dura como 11 minutos. Entonces yo estaba con todos mis miedos mostrándole eso. Porque después de la charla que acabamos de tener, ahora le estoy poniendo esto. Entonces lo veía como molesto, con las venas saltonas y rojo. Pero lo vio todo. Y al final del video me dijo, esto que tú fuiste a decirle a esta iglesia en San Diego no era para ellos. Esto era para mí. Y se soltó a llorar. Y estaba rojo porque se estaba aguantando como el llanto y la emoción. A mí me pareció muy importante ver sus reacciones, ver la forma en la que recibió el mensaje, porque creo que lo que pasó en San Diego también estaba preparado para él. Sí, o sea, no... Yo creo que eso es lo bonito de poder ver a distancia, ¿no? Los planes de Dios y cómo... es como cuando avientas una piedra a un lago. O sea, tiene repercusiones infinitas que... O sea, tú puedes decir, ok, Dios tiene este propósito para que yo haga tal cosa. Pero realmente tú no puedes ver el final del propósito. O sea, va y va y va y no es solo para ti. No, la experiencia de San Diego no fue una experiencia que te impactó solo a ti, ¿no? Ha impactado a otras personas y seguro a estas otras personas van, o sea, le agregan a la experiencia y se van sumando a este maremoto de experiencia y así es en todo. Sí, ha sido bien padre ver cómo esta onda expansiva ha ido tocando a otras vidas. A otras vidas y cómo nosotros somos tocados también por las ondas expansivas de otras personas, ¿no? O sea, cómo sus vivencias también nos hablan. Y creo que es lo bonito de lo que decíamos hace rato. Dios siempre nos está hablando. No necesariamente como te habló a ti de que en un sueño, ¿no? O sea, siempre hay conversaciones donde Dios está diciendo, oye, tú también eres parte de esta conversación. Esto también es para ti. Esto que le dije a fulano también quiero que tú lo escuches. También es para tu corazón. Y es probable que nunca tenga fin. Yo no creo que tenga fin. Seguimos escuchando las historias de Elías, y de Job, y de José, y seguimos siendo inspirados por algo que pasó hace cientos de años. Algo muy interesante por experimentar es cuando se acerca contigo una persona que dice que tiene para ti un mensaje de parte de Dios, ¿no? Porque a veces te dicen cosas bien personales, muy especiales para el momento específico de tu vida y que terminan por darte la fuerza que necesitas como el empujoncito para seguir adelante. Para seguir adelante o la inspiración, sí. En el slang cristiano es dar una palabra, ¿no? Que es algo que yo toda la vida había escuchado y que tú... Para mí es algo súper interesante y con esa premisa también es importante para contextualizar, decir que tú venías a este momento con 10 años de estar alejada de la iglesia por heridas y tu proceso personal con la iglesia, con ¿no? La iglesia. Sí, y por ejemplo esto de dar palabra para mí fue muy impactante en el sentido de, como les decía, yo vengo de un hogar cristiano, me crié cristiana, iba a escuela cristiana, ¿no? Todo esto. Y a lo largo de toda mi vida había gente que llegaba, pastores, señoras de la congregación, demás, que no necesariamente se conocían entre sí y que siempre me daban la misma palabra, ¿no? O sea, siempre oraban por mí y me decían, ¿sabes qué? Yo quiero decirte parte de Dios que tal. Al principio cuando yo era niña lo escuchaba y lo escuchaba tal vez
decía, ok, qué padre que Dios tiene esto para mí. Y conforme mi relación con la iglesia se hizo un poquito más complicada, ¿no? También recibir esta palabra se volvió más incómodo para mí. Dejé de ir a la iglesia y pasaron muchísimas cosas, pero cuando fuimos a San Diego, los pastores que les platicamos que conocimos y que queremos muchísimo, oraron por nosotros y empiezan a decirnos unas palabras, o sea, de parte de Dios, yo tengo unas palabras para ustedes, diciéndolas como matrimonio. Y de repente para mí fue muy choqueante porque eran literalmente, o sea, hubo palabras que eran literalmente las mismas frases, que era la misma palabra y la misma promesa que yo había escuchado toda mi vida. De estas personas que no eran de Tepic, no conocían a nadie de Tepic, o sea, no había manera de que supieran esta palabra, yo nunca se los platiqué, o sea, no había manera. Y a mí me conmovió mucho porque me hace pensar en cómo no importa dónde estemos nosotros, Dios siempre está dispuesto a continuar su propósito en nosotros. Quisiera que se ubiquen con nosotros en el contexto. Alexia, de origen cristiano, tenía como 10 años cuando pasa todo esto, que no participaba para nada en la iglesia, ¿no? Sí, no iba a la iglesia, no me congregaba, no invitaba a nadie a congregarse, estaba yo herida y enojada también, no solo con la iglesia, yo la verdad extendería ese sentimiento a Dios, o sea, creía que existía Dios, creía en la soberanía de Dios, creía en que si me estaba yendo mal en un examen tenía que orar para que Dios hiciera un milagro, pero yo no, o sea, ahí se acababa mi relación con Dios. Y una de las cosas impactantes que nos sucedió en San Diego fue que uno de los pastores nos dio palabra. Aquí paréntesis para que tú expliques. Es algo bien interesante por recibir de una persona, es que se te acerca y te dice que cree que tiene algo para decirte de parte de Dios, ¿no? Algún mensaje, algo que tiene que ver con la situación que estás viviendo, el empujoncito que necesitas para sentirte mejor, y terminan por decirte cosas que a veces son muy específicas para tu momento. Para tu momento, o tu vida, o muy personales. Entonces, cuando nosotros estábamos en San Diego, los pastores que les contamos que conocimos y que son gente con la que tuvimos una relación increíble desde el momento uno, orando por nosotros, nos dicen, ¿saben qué? Yo estoy sintiendo una palabra que les queremos dar como matrimonio. Y empiezan a darnos una palabra, y para mí fue muy, muy impactante, porque a lo largo de toda mi vida, mientras iba a la iglesia, y también cuando no iba a la iglesia, llegué a estar en situaciones donde alguien oraba por mí y me decía una palabra que era como una promesa de Dios en mi vida. Y eran gente que no se conocían entre sí y me decían la misma palabra, la misma idea una y otra vez. Y muchas veces repetían incluso hasta las palabras literales. Y cuando estábamos nosotros en San Diego, estábamos en el altar, la iglesia estaba orando por nosotros y los pastores empiezan a soltar esta palabra para nuestra vida como matrimonio. De repente es esta palabra que a mí Dios me había dado toda mi vida. Y para mí fue muy impactante y muy conmovedor, porque yo me sentía muy alejada de Dios. Siento que estaba en una posición muy alejada de Dios. Como les digo, yo creía en Él, pero no tenía una relación en ese momento con Dios. Y lo que más me conmovió es cómo es el corazón de Dios, y cómo no importa dónde tú estás, Dios siempre tiene un plan para tu vida, y Dios siempre está dispuesto a seguirte entregando las mismas promesas. O sea, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no importa dónde estás tú de tu proceso. O sea, me encanta a mí la idea de pensar de que Dios es un papá. Y Dios entiende que pasamos por la adolescencia muchísimas veces en nuestra vida, ¿no? Que vamos a tener dudas, vamos a tener preguntas, vamos a tener heridas. Pero para Dios eso no es como, ok, pues no crees en mí hoy, ups, se fue la promesa, ¿no? No es así. Y fue para mí muy impactante, muy conmovedor y muy sanador también, ¿no? Como a Dios no le importa, o sea, Dios no se asusta por nuestros procesos. Dios acepta, abraza, acompaña nuestros procesos. Bien interesante para mí fue ver, independientemente de que el propósito principal de esa experiencia era para ti
como reiniciar tu proceso de fe. relacionarte con Dios y con la iglesia. Y yo estaba maravillado porque estabas recibiendo lo que te habían estado repitiendo Sí, por toda la vida. muchísimos años, ¿no? Y para mí se trata como en esta mente nueva de creyente experimentar una coincidencia más. Sí. Sí, o sea, es como otra cosa que dices, ok, o sea, Estamos frente a algo más grande que nosotros, ¿no? sí, No es una construcción de mi mente todo esto que estamos viviendo, ¿no? claro. No es Y algo que yo me estoy imaginando. eso, pues digamos, yo creo que continuó tu proceso de sanación Sí. porque empezó. O sea, creo que eso como que movió muchas cosas en mi proceso de sanación, pero creo que yo no le di, como que yo no le puse el nombre estoy sanando en mi cabeza, en mi corazón ni en mi mente hasta hace muy poquito tiempo platicando con otro amigo sobre esta experiencia. Nosotros le platicamos todo lo que ustedes han escuchado en este podcast y en el pasado y estábamos platicando y cuando llegamos a este punto que yo estoy platicando justo ahora, y yo le decía de que no, tú no sabes, yo había dejado de ir a la iglesia, o sea, yo jamás, justo cuando pasó lo de San Diego, los pastores que queremos muchísimo, nos dijeron, es súper importante que empiecen a ir a una iglesia. Y Carlos dijo sí, y yo fue como, jamás yo te acompañaré a un lugar así, o sea, yo no quiero ir. Yo, o sea, él era el que me arrastraba a mí a la iglesia, yo no quería, yo iba como adolescente con mala cara, o sea, y eventualmente encontramos un lugar y estamos muy contentos de nuestra iglesia, pero hablando con este amigo, él me dijo, tremendo evangelista Carlos, porque todo esto que él vivió Ha servido para que tú regreses. ha sido para ti. Y cuando él me lo dijo, lloré ahí, porque entendí, o sea, entendí, dije, wow, qué loco, cómo Dios siempre encuentra la manera de hablarnos, de una manera en que nosotros entendamos. Tú necesitabas tu proceso, tú necesitabas vivir este sueño, pero siento que yo necesitaba tu proceso, yo necesitaba vivirlo en segunda persona, si quieres, o sea, yo necesitaba vivirlo como lo viví para poder sanar, o sea, yo siento que en donde estaba mi corazón en ese julio del 2019, si el sueño lo hubiera tenido yo hubiera dicho como muchas gracias por la invitación, o sea, No va a pasar. no va a pasar, o ni siquiera hubiera pensado, o sea, siento que hubiera dicho como qué loco mi sueño y hubiera continuado con mi vida, o sea, siento que yo genuinamente estaba en una posición tan enojada con Dios, o sea, yo francamente sí estaba enojada con Dios, que yo hubiera dicho, ok, o sea, pues yo creo que cené pesado, o sea, no hubiera pensado que era Dios, de verdad, o sea, ahora lo pienso y digo, qué loco, pero de verdad yo estaba tan enojada y tan negada a ver la mano de Dios en mi vida que me sorprende, o sea, me sorprendo porque pienso en todo lo que hemos vivido tú y yo los últimos 9 años que hemos estado juntos y ha sido como que Dios nos agarró de la mano como niños chiquitos y nos ha ido llevando montañita tras montañita, proceso tras proceso. Siempre, o sea, nunca nos ha soltado, ha sido una cosa impresionante, pero yo no podía, o sea, la primera parte del proceso yo no podía verlo. Estaba genuinamente con los ojos cerrados, así, a no querer verlo. Y cuando llegó tu proceso, eso me dio como la libertad de poder reencontrarme con mi papá. O sea, como el poder decir, ok, esto pasó y poderlo sanar y poderlo vivir desde un espacio seguro para mí, para mi corazón, para mis heridas, para mi historia. Y creo que eso es bien bonito de entender de Dios, como les decía hace un ratito, o sea, Dios no le asustan tus procesos, a Dios no le asusta nada de eso. Dios quiere estar contigo en ese proceso y muchas veces Él va a fomentar ese proceso y te va a hablar a través de cosas que tal vez tú no te estás esperando. Para mí también fue. Ahora, esto que dices que nos contó cuando platicábamos con Funky, verlo finalmente fue como cerrar el círculo, Sí. ¿no? Entender que también tú eras parte, porque yo te veo a ti como una extensión mía, entonces lo que tú estabas experimentando para mí era Era parte de tu experiencia. sí, eres parte de mí, ¿no?
Pero ahora que lo platicábamos con ellos y nos dice esto de tremendo evangelista, entonces pude entender que tu regreso a la comunidad, tu Sí. regreso a la relación con Dios era parte del propósito. Sí, o sea, y eso, a mí eso es lo que me encanta y siento que eso es lo que tiene que ver con el corazón de este podcast. O sea, Dios siempre nos concibe, o sea, le encantan las relaciones personales, pero no por eso es excluyente. O sea, es como, voy a unirlos en comunidad, voy a hacer algo en tu vida que va a impactar muchísimas vidas, gente que no van, ni siquiera tal vez van a conocer tu nombre, pero esta historia tuya va a impactar a alguien y va a impactar a alguien y se va haciendo este círculo completo y sí es cierto, o sea, fue esa sensación cuando nos hicieron ver, o al menos cuando me lo dijeron a mí, como, oye, ¿te estás dando cuenta que toda esta historia que me estás contando tenía que ver contigo también? Tenía que ver con él hablándote a ti, o sea, Carlos contándote, o sea, tú viviendo la historia no con Carlos, sino como recibiendo de Carlos. O sea, sí es esta sensación de que, ok, ese era uno de los propósitos de esa experiencia. Y creo que eso ha sido bien bonito, que le hemos podido encontrar muchísimos, de verdad, muchísimos propósitos a una historia y que esa historia ha seguido dando Sigue retoñando. frutos. Sí, por eso creemos que es importante escuchar testimonios de gente que tiene algo que decirte de la forma en la que Dios actúa en su vida, porque eso te da como gasolina para creer, para aumentar tu fe. Es una dosis diaria de fe, el escuchar a alguien De en fe su y de experiencia. sanación también. O sea, yo creo que puede ser que tú en este momento estés pasando por un duelo o te peleaste con alguien o estás teniendo una crisis de fe o, ¿sabes? O sea, te puede estar pasando mil cosas y escuchando la historia de alguien, tú puedas conectar con una emoción que no necesariamente es la emoción primaria. O sea, por ejemplo, yo no dudaba de la existencia de Dios. Yo dudaba que yo le importara a Dios. ¿Sí me explico? Había una diferencia. Tú no creías que existiera Dios, entonces como no creo que existes, pues me queda claro que no te importo, porque no existes. Yo estaba segura que Dios existía, solo también que estaba segura que yo a Dios no le importaba. Era una herida diferente. Cuando tú me dices Dios existe, para mí fue como, pues sí, Dios existe. Creemos que estos testimonios te pueden ayudar a fomentar tu relación con Dios. Creemos que te pueden ayudar a desarrollar tu fe. Y así como estos que podrían ser interminables, vamos a tener otros testimonios bien interesantes. Pero sí, como para bajar a la realidad, ¿no? O sea, que sea un cristianismo real y práctico, y ¿no? práctico, o sea, que puedas decir, ok, esto no solo sucede en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, en la Biblia, ¿no? Sino que aquí hay gente real que está diciéndote cómo lo vivió y cómo cambió su vida a partir de entonces. Gente real, experimentando a un Dios real, actual y que nos inspire, que nos ayude y que nos haga crecer. Esperemos que les guste, que les sirva y nos vemos aquí en la próxima. Así es, hasta luego.